Tiene la palabra el doctor Alejandro Madrazo Layuz, especialista y director del programa de política antidrogas del CIDE. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, senador Gándara, senadores, subsecretarios, el público en general. Les agradezco la oportunidad de venir a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la coyuntura que está ante este órgano legislativo. Lo que les voy a presentar aquí es una síntesis de los hallazgos más relevantes de 4 investigaciones distintas que utilizan 5 fuentes de datos diferentes y que involucraron a 9 investigadores al menos, además de un equipo importante de asistentes de investigación. Algunas de estas investigaciones no han sido publicadas aún, les está tocando la primicia, se van a presentar mañana apenas en el Seminario de Política de Drogas, entonces hay mucho más información, pero aquí estamos seleccionando solo lo que consideramos más relevante para esta discusión. Si me permiten la siguiente lámina. Consideramos que hay 3 preguntas que debe de atender el legislativo a la hora de discutir las iniciativas de seguridad interior que están hoy ante nuestro Congreso. La primera es si es buena política pública utilizar a las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública. Llámensele bajo la etiqueta que quieran, lo pueden etiquetar como seguridad interior o como seguridad nacional. Lo cierto es que hay una definición relativamente clara de seguridad pública que implica labores de prevención, de recepción de denuncias, de investigación, y esas labores las están haciendo las fuerzas federales, incluyendo las Fuerzas Armadas. Y lo que se está discutiendo es darle marco legal a lo que ya viene ocurriendo desde hace 10 años, y es precisamente utilizar a las fuerzas federales y específicamente también a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. ¿Es buena política pública para tener mejor seguridad? Debe ser la primera pregunta a plantearse. Solo si la respuesta es correcta, entonces viene la segunda pregunta. ¿Es constitucional que el legislativo emita una ley de seguridad interior? Y solo si esa también se responde en el afirmativo, entonces habrá que pasar al análisis puntual de las iniciativas sobre la mesa, que es, ¿son adecuadas las iniciativas que están hoy ante el Senado? Siguiente lámina, por favor. Voy a abordar estas 3 preguntas. La primera la voy a abordar con base en evidencia, con la evidencia que hemos recolectado a lo largo de los últimos 6 años. Y quiero aquí empezar por el hallazgo más reciente que se va a presentar el día de mañana. Es una investigación de la doctora Laura Atuesta y que es realmente es la información de punta que tenemos. Desde el año 2010 más o menos se han hecho estudios que establecen una correlación entre la presencia de operativos federales en el contexto de la guerra contra las drogas y el incremento de homicidios a nivel municipal. No hemos podido hablar de causalidad porque, a pesar de que los indicios son muy fuertes de que hay una relación de causalidad, pues no es lo mismo hablar de correlación que de causalidad, y hasta la fecha no habíamos podido hablar de causalidad. La investigación de la doctora Atuesta, con base en una base de datos que el CIDE hizo pública hace 8 meses, ya permite hablar de causalidad. Vienen los datos desagregados de 2006 a 2011, el microdato, y con eso ya podemos hablar de una relación de causalidad entre la presencia de los operativos federales y los incrementos en la tasa de homicidio en los municipios en los que se despliega a las fuerzas federales. Y los resultados principales son los siguientes. Por cada combate que realizan las fuerzas federales en los operativos conjuntos, se incrementa en el corto plazo 6% la tasa de homicidios en ese municipio. Cuando en esos enfrentamientos participan las Fuerzas Armadas, el incremento no es de 6%, sino de 8%. Y específicamente, cuando participa la Sedena, el incremento es de 9%. La Policía Federal, las intervenciones de la Policía Federal se mantienen en el 8%, que es el promedio agregado de todos. Entonces, esto es muy importante señalarlo y que quede muy claro. No es ya una situación en la que podamos hablar o en la que debamos de hablar de que no ha dado resultados en mejorar la seguridad, el despliegue de las fuerzas federales, sino estadísticamente se puede demostrar que el despliegue de las fuerzas federales aumenta la violencia en los municipios en los que se despliega en promedio. Repito, el uso de operativos federales aumenta la tasa de homicidios en los municipios en los que se despliega. El día de mañana se va a presentar este estudio por completo. Si quieren más información, va a estar accesible para todos. Siguiente lámina. Ahora, uno de los argumentos que se dio para justificar el uso de fuerzas federales
cuando se empezó a establecer la correlación entre el incremento de homicidios y el uso de las fuerzas federales, es que en realidad primero subían los homicidios y después llegaban las fuerzas federales. Eso, como les expliqué en la lámina pasada, ya queda demostrado que no es así. Primero se despliega el ejército y a la Policía Federal y después suben las tasas de homicidios, entre 6, 8 y hasta 9%. Ahora, lo otro que hemos escuchado una y otra vez como explicación del incremento de la violencia es que las fuerzas federales, y la frase canónica es, simplemente repelen la agresión, responden a una agresión. En el CIDE tomamos la base de datos de los que le estoy hablando y leímos los reportes de cada uno de los eventos en los que participan fuerzas públicas. Y a partir de la lectura del contexto, de la descripción de los eventos, hicimos una clasificación. Cuando había algún elemento de actividad delictiva previa, se adjudicó a una actividad de los delincuentes el detonante de un combate. O sea, la batalla la empezaron los delincuentes. Cuando había indicios de que había sido quien primero había tomado acción las fuerzas federales, se clasificó como actividad oficial, como detonante. Cuando no había elementos, lo establecimos como indeterminado. Como ustedes pueden ver ahí, los combates que se dan en la guerra contra las drogas, y estoy hablando de una revisión de 3.327 eventos entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011, en el 84% de los casos, el detonante de la balacera es un actuar del Estado. En el 9% no tuvimos información para determinarlo y en el 7% se trata de una posición pasiva por parte de las fuerzas. En los mapas que tienen ustedes a su izquierda tiene el contraste agregado de el número de batallas, de eventos, de combates registrados en esta base de datos que fueron iniciados o que detonaron por una actividad oficial en el de arriba o que detonaron por una actividad de los presuntos delincuentes, la base así se refiere a ellos. Nosotros hemos optado por utilizar civiles opositores. Pero como ustedes pueden ver, el país está pintado de rojo en el mapa que refleja aquellos combates que fueron iniciados por las autoridades. Siguiente lámina, por favor. Esto quizás es lo que más preocupa. Se ha documentado desde hace tiempo la alarmantemente elevada tasa de letalidad del uso de la fuerza pública. El índice de letalidad lo que refleja es no qué tan frecuentemente se usa la fuerza, sino cuando se usa la fuerza, qué tan letal es. Y se toma midiendo dos números muy sencillos: cuántos muertos hubieron y cuántos heridos hubieron. Es muertos sobre heridos. Lo normal es que haya más heridos que muertos. Por ejemplo, en la matanza de Orlando, en la que en un centro nocturno alguien abrió fuego con un arma automática, hubieron 53 heridos y 50 muertos. Y ese es un contexto en el cual era de noche, en un lugar cerrado, con todas las víctimas desarmadas, la persona armada con un arma automática, probablemente intoxicados, muchos de las víctimas, y aún así el índice de letalidad se mantuvo abajo de 1. México, aquí si puedes dar, no la siguiente lámina, sino el siguiente punto. México tiene la terrible situación de tener tasas de letalidad, índices de letalidad del 2.3 por parte de... No, creo que lo están acercando mal. Hay que pasar la lámina porque está animada. Ahí están los números. 2.6, el índice de letalidad de la Policía Federal es de 2.6 muertos por cada herido, de la Marina llega a 17.3 muertos por cada herido y del Ejército es de 9.1 muertos por cada herido. Pues bien, esos son eventos con alta letalidad, es un promedio de letalidad muy alto. Con la base de datos que le estoy refiriendo hicimos un ejercicio e identificamos una cantidad importante de eventos que no pudimos establecer la letalidad porque no había heridos. Entonces los denominamos eventos de letalidad perfecta. Eventos de letalidad perfecta son aquellos en los cuales solo hay muertos entre los civiles opositores y no hay un solo herido. No se puede medir el índice con el índice de letalidad normal porque sería infinito. Entonces le llamamos de forma distinta letalidad perfecta. Perdón, si pueden proyectar, esa lámina está bien, en esa lámina estamos. Pero, bueno. Si ven ustedes ahí, el 37% de los eventos son eventos de letalidad perfecta. Esto es, eventos en los que hubieron presuntos delincuentes, opositores civiles, muertos, pero no hubieron heridos. De esos 37 puntos porcentuales, 25 puntos porcentuales son en eventos en los que solo participaron las Fuerzas Armadas. 10% son eventos en los que participaron solo policías y el resto son eventos conjuntos.
Eso nos dice o nos indica que hay una enorme cantidad de las muertes que se dan en el contexto del despliegue militar masivo en todo el país por eventos en los cuales no hay heridos, eventos de letalidad perfecta. Si lo vemos a lo largo de los años, vemos cómo crece enormemente el número de eventos de letalidad perfecta. Estamos hablando, por ejemplo, y está ahí clasificado por corporaciones, la barra verde son las Fuerzas Armadas, la azul es la policía y la amarilla es la mixta. Si ustedes ven, en el 2007 hubieron 15 eventos de letalidad perfecta que corrieron por cuenta de las Fuerzas Armadas. Para el 2011 estamos hablando de 451 eventos de letalidad perfecta en las cuales las Fuerzas Armadas se enfrentaron a ciudadanos mexicanos y no dejaron a uno vivo. No dejaron a uno herido. Es muy preocupante ver este crecimiento. No solo es el volumen, sino también el comportamiento de los números lo que debe preocuparnos. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué tan importantes son los eventos de letalidad perfecta en términos de muertos? Vimos que representan el 37% de los eventos. Pero ¿qué tantos de los muertos, de los civiles muertos en esta guerra que hoy se pretende dar forma legal, corresponden a eventos de letalidad perfecta? Y aquí quiero ser muy claro, los eventos de letalidad perfecta, los eventos de letalidad alta, arriba de 1, y con mayor razón los eventos de letalidad perfecta, son un indicio fuerte, muy fuerte, de que estamos ante ejecuciones extrajudiciales o ante el uso desmedido de la fuerza pública. Y para que entendamos todos a qué me refiero con uno y con otro, si recuerdan ustedes las fotos de Tlatlaya, en las que veíamos la mancha de sangre con un perímetro relativamente pequeño a la altura de la cabeza sobre la pared, eso es una ejecución extrajudicial. Eso es un balazo a corta distancia que tiene, la mancha de sangre corresponde a un balazo a corta distancia contra la pared. Si vemos las fotos de los civiles muertos en Tanguato, en el cual los balazos están en el techo, porque se utilizó un helicóptero Black Hawk para abrir fuego contra civiles que estaban dormidos adentro de un edificio, eso es uso desmedido de la fuerza pública. Entonces, estos eventos de letalidad perfecta son el extremo, ya sea de las ejecuciones extrajudiciales o del uso desmedido de la fuerza pública. 37% de los eventos que, si lo contamos por muertos, no por eventos, representan el 86.1% de los muertos. El 86.1% de los muertos civiles en las batallas en las que el ejército, la policía, la marina y demás fuerzas se enfrentaron con ciudadanos mexicanos que califican de delincuentes organizados, pero que no hay investigación que respalde que son delincuentes porque no se abre averiguación previa para investigar esas muertes, el 86.1% corresponden a eventos de letalidad perfecta. Ahí pueden ustedes ver año con año cómo van creciendo. En la barra anaranjada son los muertos totales, en la barra azul son de esos muertos totales los que corresponden a eventos de letalidad perfecta. Es sumamente alarmante ver cómo a partir de 2008 crece consistentemente el número de muertos que aportan los eventos de letalidad perfecta a la mortandad total de civiles que tienen enfrentamientos con las fuerzas federales. Pasa de un 60% en 2008 a un 90% de los muertos para 2011. Siguiente lámina, por favor. Bueno, y una desagregación un poco mayor sobre los muertos y los eventos de letalidad perfecta para que se den ustedes una idea. A las Fuerzas Armadas se les pueden documentar 2.133 muertos en eventos de letalidad perfecta, de un total de 2.366 muertos, lo que corresponde a un 90%, esas Fuerzas Armadas. Las policías son 656 muertos en eventos de letalidad perfecta, de un total de 846 muertos, lo que nos da un 77%. Y la combinación es, y las fuerzas combinadas son 149 muertos en eventos de letalidad perfecta frente a 199 muertos en total, o sea un 74%. Realmente preocupante que la mayor parte de los muertos estén muriendo en eventos en los cuales no hay heridos. La gráfica que tienen ustedes ahorita enfrente registra el maltrato de detenidos que después fueron sentenciados en prisiones federales. Y aquí disculpen que haya una clasificación que sea antes de Calderón y después de Calderón y que refiera a una figura política específica, pero la investigación original que no fue hecha en este contexto precisamente toma ese hito y es la administración de Calderón. Ahora coincide con el despliegue masivo de las fuerzas federales y en consecuencia creo nos ilustra lo que ha pasado con las prácticas de nuestras fuerzas federales después de su despliegue masivo en toda la República. Y como pueden ver,
Todos los maltratos que van desde golpes, patadas, puñetazos, pero pasan también por sofocación y asfixia, inmersión en agua, toques eléctricos y hasta violencia sexual, todos invariablemente estaban abajo del 40% antes de la administración del presidente Calderón y todos invariablemente están arriba del 60%, algunos de ellos rascando el 70% como las quemaduras y la violencia sexual. Siguiente lámina. Aquí está desagregado por corporación. Ustedes pueden ver el mismo tipo de maltrato por corporación y con los porcentajes específicos. No voy a detenerme en todos porque los tienen ustedes ahí presentes, pero sí déjenme enfatizar que el mayor crecimiento en tortura reportada es precisamente por parte de las Fuerzas Armadas. Déjenme tomar solo como ejemplo los toques eléctricos, que es el maltrato que más implica algún tipo de colaboración o solapación institucional. Una patada, una amenaza, una persona puede realizarla estando enojado en el momento de la detención. Dar toques eléctricos requiere de planeación, requiere de instalaciones. Entonces, aquí, si me permiten la siguiente lámina, aquí está. Los toques eléctricos, si uno fue detenido por un militar, el 2.42% de la gente detenida por militares antes de la administración de Calderón reportaba haber recibido toques eléctricos. Durante la administración de Calderón fue el 30%. Y estoy hablando solo de la administración de Calderón porque no tenemos datos, desafortunadamente, para el sexenio de Enrique Peña Nieto. También creció en el caso de la Policía Federal y de las policías estatales, es importante decirlo, no solo las Fuerzas Armadas crecieron, pero el crecimiento de 9% a 11% para la Policía Federal palidece cuando se le contrasta con el crecimiento del 2.42% al 30%, casi la tercera parte de las gentes detenidas por los militares durante la administración calderonista reportan haber recibido toques eléctricos.